Hola, en este vídeo hablaremos ahora al respecto de la lectura de planchas en logia. Leer en logia es una cosa normal y casi se produce en cada tenida. Sin embargo, hay personas, hay hermanos y hermanas que tienen prevención a la lectura, y muy especialmente cuando son aprendices y compañeros. Existe una especie de miedo, de temor a hablar en público. De hecho, al principio cuesta dirigirse al público, en este caso a los hermanos, ya que se está leyendo a lo mejor la primera o las primeras planchas como aprendices. Bien es cierto que en muchas ocasiones, debido a las profesiones que se tienen en el mundo profano, esto no es problema. Incluso muchos de los aprendices y compañeros son notables oradores en el mundo profano. Yo no me dirijo a estos, sino sencillamente a los hermanos que a veces tienen prevención a tomar la palabra. Y en este caso, muy especialmente a hablar en público. Es una cuestión a veces difícil, porque quizás falta, me lo he apuntado aquí, decisión, confianza, disposición y resolución. Hablar en público a veces, insisto, cuesta, pero hay que tener en cuenta una verdadera expresión de tranquilidad que tienen que tener los que así disponen su condición de temor a hablar en público. Estáis hablando, evidentemente, a un público, a una audiencia, pero esta audiencia son tus hermanos de logia, y estos hermanos están esperando tus palabras, no para juzgarte, sino sencillamente para, una vez oídas tus reflexiones, oída tu plancha, agregar y complementarla para que sea recordada posteriormente, para que pudiera ser leída y para que todos los miembros de aquella logia al salir salgan con egrégora a partir de tu plancha. Por lo tanto, este temor que puede existir a veces en el mundo profano, en una conferencia que se tiene que dictar, aquí no es lo mismo. Fuera, en el mundo profano, puedes tener, si no enemigos, contrincantes, o gente que no te conoce, o gente que verdaderamente no sabe quién eres y quizás el título de tu conferencia no les guste. Puedes encontrarte incluso en el mundo profano gente que venga a reventar tu conferencia. Esto no sucederá en logia. Por lo tanto, hay que evitar la timidez. Desde buen principio, hay que tener la seguridad como bastión. ¿Y por qué? Primeramente porque estáis leyendo un trabajo que es vuestro. Recordad que ya hemos hablado al confeccionar las planchas que no tiene que haber ni el copy-paste ni la intervención de la inteligencia artificial. Es tu propio trabajo y por lo tanto tú lo has elaborado, lo has pergeñado, lo has distribuido por párrafos y sabes de lo que vas a hablar. Por otra parte, hay que evitar el pensar que después se va a comentar tu plancha. No se va a comentar tu plancha. En principio, lo que se va a hacer es añadir circunstancias positivas a tu plancha. No se te va a negar lo que has dicho, lo que has pronunciado, porque se respetan, como tú tienes que respetar, tus opiniones. Sencillamente, cuando algún hermano o hermana tome la palabra, lo hará para añadir cosas positivas a tu plancha, al objeto de mejorarla. Pero no mejorarla para corregirte, sino para, entre todos, tener más conocimiento sobre el que tú acabas de expresar.
Por lo tanto, esto es muy importante. No cabe la menor duda que si aún no se tiene experiencia, una buena cosa puede ser en tu domicilio, delante de un espejo, probar de hablar, probar de leer tu plancha. Pero esto es al principio. Veréis cómo no tendréis ningún problema. Se trata, y este vídeo lo dispongo para esto, de allanar el trabajo de leer. Hay gente que evidentemente no sabe hablar en público. Aquí no habrá ningún problema porque, insisto, no es público. Estás hablando delante de tus hermanos y tus hermanos están esperando escucharte. Una de las prácticas buenas para en los primeros momentos saber presentar tu plancha es el enfatizar. Mirar de tener un tono normal y correcto, no bajo. Que no te tenga que decir el venerable maestro, por ejemplo, que levantes el tono de tu voz. Tu voz tiene que ser normal, quizás un poco alta porque allí no dispones de micrófonos como podrías disponer en el mundo profano si estás dictando una conferencia. Y al mismo tiempo pensar de que, y lo digo sencillamente desde buen principio, que te estás dirigiendo a un solo interlocutor. ¿Verdad que no tienes ningún problema cuando hablas con alguien? ¿Verdad que expresas tus pareceres, tus opiniones y demás situaciones en la vida cuando estás hablando con una persona? Pues aquí tienes que hacer lo mismo, lo único que no te estás dirigiendo a una sola persona, te estás dirigiendo a un auditorio. Pero recuerda, este auditorio te está escuchando y está esperando tus palabras. No le vas en ningún momento a decepcionar. Después, el tema de la gestualidad. Una de las cosas bastante importantes después de mantener un tono, ya digo, un poco, si es preciso, alto para que se te escuche en toda la logia, también es el tema de no leer con precipitación. Leer normal, si es preciso incluso con un tono más lento, más distendido. Y de cuando en cuando mirar al auditorio, mirar a tus hermanos. Esto infunde tranquilidad a quien te escucha, pero también te la proporciona a ti. El hablar en público ya digo que no es fácil. Hay muchos hermanos, y si no podéis fijaros, que evitan a veces pedir la palabra en logia. Son parcos en palabras. No les gusta hablar en público. Bien, esto ya es un problema del venerable maestro en irles animando para que de vez en cuando tomen la palabra. Pero cuando estás dictando tú tu plancha, este trabajo que has elaborado, que se te ha encargado por parte del primero o segundo vigilante o por parte del venerable maestro, tu voz tiene que ser normal, un poco con tono alto, enfatizar y dirigirte a tus hermanos y explicar tu pensamiento. Porque ya que has escrito y preparado el tema, de la misma manera que lo has hecho con tranquilidad, con aplomo, como ya hemos dicho en vídeos anteriores, preparando muy bien lo que vas a decir, ahora lo tienes que decir muy bien. No arruines tu plancha por tu indecisión. Por lo tanto, dirígete a la audiencia, a tus hermanos, normal e insisto, esto es muy importante, con tranquilidad y confianza. Hablando de las personas que a veces tienen problemas para dirigirse a la audiencia, todo el mundo puede recordar a Winston Churchill. Winston Churchill fue un gran orador, pero al principio, cuando tenía que dirigirse al Parlamento, en sus primeras intervenciones tenía problemas precisamente. No se comunicaba bien, balbuceaba y no entonaba y tenía problemas en este aspecto. Se le dio un buen consejo por parte de un compañero del Parlamento que le dijo lo siguiente:
Cuando llegues delante del público o cuando te levantes aquí en el Parlamento, mira la audiencia, breves segundos, y piensa, esta audiencia, estas personas que me están mirando, están esperando una explicación mía, un relato mío. Están pendientes de lo que yo voy a decir porque necesitan oírme. Están necesitando oírme. Necesitan un buen consejo. Esto parece que no, pero resultó. Y Winston Churchill, no tenemos ninguna duda, fue un gran orador. Por lo tanto, insisto, no hay ningún problema en leer las planchas. La decisión y, al mismo tiempo, la inteligencia que es innata de cada uno de nosotros, tiene que gobernar nuestra mente. Y en este caso es tranquilidad, decisión, buen tono de voz, pausadamente leer, mirar de cuando en cuando al público y transmitir tu mensaje. Espero que esta reflexión de hoy os haya gustado y, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo.